Amén. Dios les bendiga, mis amados. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Nos sentimos contentos de poder estar con ustedes en esta ya tarde, de poder conocerles. Qué honor, qué placer poder estar aquí en esta tarde para compartir esta gran experiencia. Queremos felicitarles en estos 3 años que llevan, ¿verdad? Pues, de aniversario. 3 años, ¿cuándo exactamente se cumplieron los 3 años? Sí. ¿Sabe cuántos días? El 1. Y estamos a 4. El Señor. ¿Sabe que ustedes llevan como tal oficialmente como iglesia 1098 días? 1098 días. Porque 365 por 3 son 1095, más del 1 al 4 son 3 más, 1098, y les queremos felicitar y vamos a analizar nuestra vida, qué ha ocurrido en 1098 días con nuestra vida, con las cosas que Dios está haciendo y lo que sigue Dios planificando. ¿Por qué le digo los días y le calculo los números? Porque significa que ha pasado el tiempo. ¿Ha pasado el qué? Tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, pero voy a aprovechar ya que usted está de pie para que vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés, en lo que usted pasa las páginas, que aprovecho y saludo. ¿Está bien? Gloria al Señor. Estoy muy contento porque veo, ¿verdad? Pues, gente que conocemos, gente que amamos y les apreciamos. Qué bueno poder verles aquí. Y a los hermanos, ¿verdad? Pues que no nos conocían, es un placer conocerlos, nos sentimos muy honrados. Mi amada esposa, la jefa de la casa, aleluya, la mujer que me pastorea y la que firma los cheques también, gloria al Señor. Hermana Ramonita Castillo está ahí, mi amor, levanta tu manito ahí. Gloria a Dios. Esa es mi amada esposa, también andamos con los 2 niños, tenemos la niña de 4 años, su nombre es Adonai, que estamos orando para que no se le olvide el español, gloria al Señor. Ahí está Adonai en la escuelita, y también tenemos nuestro niño de 2 años, su nombre es Avieser. Avieser también está ahí con nosotros y damos gloria a Dios por eso. Felicidades al pastor, la familia pastoral, el liderato, qué honor estar con ustedes, pero vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 3, gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 3, gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 3. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. Amén. Qué bueno, amén. Leemos en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Permíteme repetirlo, por favor. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por favor, yo quiero que usted diga conmigo el tiempo y la hora. Qué bueno. En este día vamos a estar hablando sobre eso, basado en el tiempo. Esa es la temática del día de hoy, el tiempo. Vamos a estar considerando algo muy importante acerca de esto. Así que yo le pido que incline su rostro y permítame presentarnos ante el Señor. Dios, te damos gracias en esta tarde. Vamos a compartir tu palabra y te pido que la misma, Dios amado, sea un manso y un caudal de bendición que se pueda desatar sobre esta audiencia. Te rogamos, te suplicamos que tu palabra, lo que tú estás haciendo en esta trayectoria, Dios amado, pueda iluminarse cada vez más, Dios amado, con tus promesas, con tu cumplimiento. Te pido que nos ayudes, a ti daremos gloria y honra, y permite que el tiempo que tengamos para poder hablar esta palabra sea más que suficiente para transmitir lo que habita en tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Se puede sentar y mire el que está solo, dígale el tiempo y la hora. El tiempo y la hora. ¿Cuántos estamos listos para escuchar palabra? Qué bueno que le voy a hablar a 6 personas. ¿Cuántos estamos listos para escuchar palabra? Bueno, pues a sumar palitos y fuera. El tiempo, oiga bien, la palabra tiempo se define como duración de las cosas sujetas a cambio. Para mí es importante que usted entienda este concepto. La palabra tiempo se define como duración de las cosas sujetas a cambio. Yo quiero que usted mire a alguien y le va a decir, tú estás sujeto a cambio. Dile, estás sujeto a cambios. ¿Por qué le digo esto? Óigame bien, yo voy a hablar varias cosas que tal vez usted como pentecostal le puedan chocar, pero tranquilo, yo se las voy a explicar. ¿Por qué le digo esto? Porque se supone que con el tiempo tú cambias, pero nosotros decimos, a mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés. Aleluya, gloria a Dios por ti. Pero se supone que con el tiempo tú cambies. ¿Por qué? Porque se supone que tú no seas hoy la persona que fuiste hace 3 años atrás. ¿A dónde te entendiendo? Pero tanto es así que la Biblia dice
que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, no estancado, va en aumento hasta que el día es perfecto, lo que significa que nosotros necesitamos usar el tiempo para poder crecer. Yo no puedo ser el mismo que fui el año pasado, no puedo ser el mismo de hace 2 años atrás. ¿Por qué? Porque si yo soy hoy el mismo cristiano de hace 3 años, significa que llevo 3 años estancado. ¿Cuánto me estás escuchando? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, porque ¿qué es lo que hace Dios con el tiempo? Número 1, Dios utiliza el tiempo para hacernos madurar. ¿Cuánto me están escuchando? Miren, se lo voy a explicar. Jesús estaba hablando con sus discípulos y Jesús dijo algo súper fascinante. Dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia en Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aleluya. Oiga bien, cuando Jesús habla con sus discípulos y Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús le estaba diciendo, es que ustedes necesitan tiempo. De hecho, Jesús le dijo, hay cosas que yo no puedo hacer con ustedes ahora porque ustedes no las pueden sobrellevar. Lo que Jesús está diciendo, necesitas tiempo para crecer y cuando crezcas sobre ti desarrollar una gloria mayor. Pero para que eso ocurra, tú necesitas tiempo. ¿Cuánto me están entendiendo? Y Jesús sabía que los discípulos necesitaban tiempo. Mire, le voy a explicar algo. La gente piensa que Jesús andaba con 12 hombres espirituales. Yo les voy a explicar en el día de hoy que Jesús andaba con 12 pandilleros. 12 delincuentes casi. Le voy a explicar. Uno de ellos, ¿usted recuerda a Pedro? You remember? Pedro, que la Biblia dice que le cortó la oreja a un hombre llamado Marco, le cortó la oreja. O sea, Jesús quería que él fuera predicador y él quería ser carnicero. Ese es Pedro. ¿Usted recuerda a otro que nosotros decimos, ay Juan, el discípulo de la monja? Pues yo te voy a explicar quién era John. La Biblia dice que en una ocasión Jesús lo dejaron entrar a un lugar y Juan se le ocurre la idea y dice, maestro, ya que estamos aquí, ¿por qué no nos guiamos de Elías y oramos para que caiga fuego y mate a toda esta gente? Ese era John. Aleluya. Otro de los discípulos, la Biblia dice que era celote. Déjeme 30 segundos para darle una clase de historia. Los celotes eran un partido revolucionario. Los celotes odiaban todo lo que representaba Roma. Esta gente eran conocidos por sus torturas, eran unos verdugos. Cuando dice la historia que cuando mataron al líder de los celotes, ellos entraron en el clandestinaje y fueron conocidos como sicari, que traducido significa los hombres del puñal. Eran conocidos porque era gente temeraria. La Biblia dice que uno de los discípulos era celote. ¿No me está entendiendo? Otro, la Biblia dice que era cobrador de impuestos, Mateo. Déjame explicarle. Un cobrador de impuestos era una persona que era odiada entre los judíos. Gloria a Dios. O sea, ahí explotaba un petardo y todos se mataban. Entonces la pregunta está, esta gente le provocaba a Jesús un dolor de cabeza que no se quitaba ni con un Panadol PM. Entonces la pregunta es, si esta gente daba tanto dolor de cabeza, ¿por qué Jesús los cargó por más de 3 años? Sencillo, porque Jesús sabía que necesitaban tiempo. Jesús decía, Pedro, no te preocupes, yo sé que hoy tú le cortaste la oreja a Marco, pero papito, tú necesitas tiempo. Cuando yo te llene de gloria, tú serás otro hombre. Alguien está aquí en esta casa. O sea, yo quiero que tú veas el que está a tu lado y le vas a decir, necesitas tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos. A ti no te gusta el comportamiento de la hermana, a la hermana no le gusta como tú le hablas, a fulano no le gusta como tú tratas a los hijos, y nosotros tenemos que entender que hay cosas en los hermanos que no les van a gustar, porque nosotros no hemos comprendido es que estamos en construcción y necesitamos tiempo. ¿Entendiendo? O sea, lo más seguro que el hermano tiene una cualidad que no te gusta, pero lo que tú no sabes es que tú tienes 3 que no le gustan a él. Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando quiero explicarle algo, cuando usted tenga un problema con alguien en la iglesia, no es una señal de que se tiene que ir. Un problema significa entre él y yo hace falta tiempo. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Es importante que nosotros entendamos esto del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo te hace madurar. ¿El tiempo te hace qué? Por ejemplo, cuando yo era niño me gustaban los dulces, crecí y me preocupan las caries. ¿Ven que con el tiempo no cambia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es que sí? Por ejemplo, cuando yo era niño,
yo quería que papi me mandara a la tienda, porque donde yo vivía, para llegar a la tienda, había que cruzar una calle. Y un niño cruzar una calle era como sentirse hombre. Y yo quería que cuando chiquito me mandaran a la tienda. Ahora no crecí. Y le digo a mi esposa, coge la tarjeta y vete a Walmart, tú ya la compra. Venga, con el tiempo no cambia. Cuando yo era pequeño, yo quería que papi me prestara el carro. ¿Por qué? Porque yo quería caminar por medio del barrio. Pum, pum, pum. Y que tú digas, oh, mira, el papá le prestó el carro. Porque yo quería, el carro me hacía sentir como a una persona grande. Ahora me monto en el carro y no me interesa que la gente piense que soy grande. Lo que quiero es llegar a mi destino. ¿Cuánto me están entendiendo? El tiempo te hace cambiar. ¿Cuánto me están entendiendo? Y la manera de ver las cosas van cambiando a medida que tú vas creciendo. En 1 Corintios 13:11, Pablo dijo, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, hay un detalle, para que un niño deje de serlo, para convertirse en hombre, tienen que pasar los años. Bendito Dios, aleluya. Un niño de 5 años hoy usa pamper y mañana no le sale bigote, eso no es así. Eso no es así, o sea, tiene que pasar el tiempo. O sea, lo que Pablo estaba diciendo, oye, Pablo está diciendo, yo hablaba, yo pensaba y yo juzgaba como niño, pero cuando pasó el tiempo, ahora pienso diferente, juzgo diferente y hablo diferente. Pablo, ¿qué pasó contigo que cambiaste? El tiempo me hizo. Gloria a Dios. ¿Me están escuchando? Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué le digo esto? Porque, óigame bien, ¿por qué le digo esto importante del tiempo? Porque nadie se me sienta mal con lo que le voy a decir, pero es una realidad. Todavía tú y yo no hemos logrado ser la clase de cristianos que Dios desea. Todavía tú y yo no hemos llegado al punto, al clima, donde Dios diga, por fin logré mi obra en él. Todavía. ¿Por qué? Porque para que tú logres ser la persona que Dios desea, tú necesitas tiempo. Repito, para que tú logres ser la iglesia, para que tú logres ser la comunidad de fe que Dios desea, tú necesitas tiempo. ¿Necesitas qué? Tiempo. Se lo voy a explicar de esta manera. La Biblia habla de un hombre en la Biblia que se llamaba Jacob. Jacob se enamoró de una mujer que se llamaba Raquel. Jacob se enamoró de Raquel. ¿Y alguien sabe lo que le pasó a Jacob? Bendito Dios. ¿Qué le pasó? Se enamoró de Raquel, trabajó con Raquel, se la dieron. Al otro día cuando se despertó se dio cuenta que no era Raquel, era otra llamada Lea. Gloria a Dios. Él estaba ilusionado. Jacob tenía un sueño con Raquel, pero le dieron a Lea. ¿Sabe lo que Jacob tuvo que hacer para poder tener la mujer que él quería? Tuvo que trabajar 7 años más. Pero le dice que tiene que ver eso con nosotros sencillo. Que cuando Dios te diseñó, y te diseñó como Raquel, pero a veces te mira y ve a Lea. Y él dice, espérate, tengo que hacer algo para obtener la clase de mujer o la clase de hombre que yo deseo. ¿Y qué hace él? Lo mismo que hace Jacob, seguir trabajando. Tú nunca te has preguntado, ¿y por qué si yo no doy tanto dolor de cabeza, el Espíritu Santo sigue trabajando conmigo? ¿Por qué si yo soy tan cascarrabia? Esas son palabras de boricua. ¿Por qué si yo soy tan cascarrabia de espíritu? Sencillo, porque el Espíritu Santo te está dando tiempo, está trabajando contigo para que tú logres ser la persona que Él diseñó que tú fueras. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? El tiempo es importante para yo madurar, número 1. Número 2, necesito tiempo para madurar, y cuando yo madure, se supone que afecte la forma en la que yo me relaciono con la gente. Oye, y es ahí donde muchas iglesias de nosotros pentecostales nos colgamos. Tenemos A hablando lengua, tenemos A danzando, tenemos A en apariencia. A veces tenemos F en relacionarnos con la gente. Y yo quiero que usted entienda que Dios quiere que tú crezcas y madures, no solamente para que tú digas me siento grande, es que tu madurez afecta la forma en la que te relacionas con la gente. Y para Dios es bien importante tu relación con los demás. Mire, se lo voy a explicar. Dios en el Antiguo Testamento estableció 10 mandamientos.
Y yo quiero resaltar algo importante de los 10 mandamientos. Mire si a Dios le interesa tanto en la forma que tú te relacionas con la gente, que de los 10 mandamientos, 4 son para Él, los últimos 6 son para ti y los que te rodean. Mire esto. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es para Dios. Segundo mandamiento, no te harás ningún grabado ni escultura. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, para Él. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. Del mandamiento número 5 en adelante, ahora Dios cambia el panorama, cambia la escena. Y ahora Dios te dice, ahora no te estoy exigiendo para mí, ahora te exijo para tu relación con la gente. Mandamiento número 5, ¿sabes qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Gloria a Dios. Gracias, estamos orando para que Dios revelara. Gloria. Esto hay que llevarlo, era un aplauso, hay que llevarlo a comer después de esto. Gracias, amado. Número 5, Dios dice los primeros 4, esta es tu relación conmigo. Número 5, me interesa la relación con tu familia. Hello. Número 6, no matarás. ¿Usted cree que usted puede matar a Dios? Coge una pistola y tira un tiro a Dios para que usted vea que en menos de un minuto el tiro que le tiró a Dios lo va a matar a usted. ¿Está entendiendo? O sea, cuando Dios dice no matarás, no está hablando de un mandamiento para Él. Es un mandamiento para los que te rodean. Próximo mandamiento, no cometerás adulterio en la forma que te relacionas. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10, no codiciarás. Los primeros 4 Dios exige para Él. Los últimos 6 Dios exige para ti y los que te rodean. O sea que Dios está bien interesado en la forma en la que yo me relaciono con la gente. Y a veces, usted ve, mire, cuando usted ve a alguien que maltrata a alguien con sus palabras sencillas, que le hace falta crecer, le hace falta madurar, porque cuando tú maduras tú te das cuenta que si algo es importante para Dios es la relación que yo tengo con la gente. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que cuando el tiempo es importante, el tiempo me hace crecer, número 1 me hace madurar, número 2, si maduro, se supone que se manifieste la forma que yo me relaciono con la gente, la forma que me relaciono con la gente. Una pregunta y disculpe. Si tú tienes la Biblia, que puedas poner un verso bíblico ahí. ¿La tienen? ¿Pueden hacerlo? Ay, amado, ¿por qué tú me haces sufrir? Ok. Por favor, búscame Hechos capítulo 15, versículo 36. Y disculpa la molestia, mi amado. Hechos capítulo 15, versículo 36. Para que vea el tiempo es importante para madurar y para la forma en que tú te relacionas con la gente. ¿Necesitas tiempo? Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Ahí sí. Capítulo. Alabado sea Dios. Capítulo. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Hechos capítulo, o si alguien me lo puede buscar, como sea que es más fácil. Hechos capítulo 15, versículo 36. Ajá, lo tenemos aquí. Ajá. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por toda la ciudad en la que hemos anunciado la palabra del Señor como están. ¿Lo puede poner el próximo verso? El próximo. Y Bernabé quería que tomase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre. Ponme el próximo verso. Diga conmigo, Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aguántalo ahí. Pablo le dice a Bernabé, Berni, tengo una idea. Y Bernabé dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no vamos a predicar en las iglesias? Y Bernabé, ¡wow, es verdad! Y Bernabé dijo, yo tengo otra idea. Y Pablo pone la idea, vamos a llevarlo a Marco. ¿A quién? A Marco, ¿quién? Marquito. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Esa es chuleta. Ese es el pedazo de carne sin adobar. Yo no. Este hombre se apartó de nosotros. O sea, no había ido a la obra. Pablo se molestó porque Marcos presentaba que no tenía espíritu misionero. Ese carnal, ese chuleta, con él yo no quiero ir. Mire si Pablo no quería andar con Marcos, que Marcos provocó la división entre Pablo y Bernabé. Bendito Dios. Pablo dijo, yo no quiero andar con este ni la guía de esquina.
por favor, búscame Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aquí en Hechos Pablo dice, contigo ni de aquí a la esquina. Eso es en Hechos, pero pasó el tiempo. Y en Colosenses capítulo 4, verso 10, Pablo dice lo siguiente. Colosenses 4, 10. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, aguántese. En eso Pablo dice, papito, contigo ni de aquí a la esquina. Traducido en arroz habichuela, en un aguacero, te veo a pie, te quedas mojándote. Eso fue en Hechos. Pero pasó el tiempo, pasó a él. Y le dice a los colosenses, fíjense, vamos a hacer algo. Sientan donde ustedes reciban. ¿Está viendo la transformación en la forma en que se relacionan? Ahora bien, ahora ponme 2 de Timoteo 4:11. Yo quiero que analicemos esto. 2 de Timoteo 4:11. No te preocupes, te vamos a dar tiempo. ¿Tú quieres que vivamos lo que predicamos? Segunda de Timoteo 4:11. El error no está en el técnico, el error está en el predicador. Está bien que no le dio los mensajes a tiempo. ¡Oh, ajá! Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para él. No, pero esto le va a caer del pelo, maldición, Pablo en Hechos dice, contigo ni la esquina. Yo no quiero andar contigo, tú no tienes espíritu misionero. O sea, cuenta conmigo, tenías un viaje misionero y tú no te apuntaste, no fuiste, no hiciste, no, contigo ni la olvídate, olvídate, pues vamos a dividirnos, no quiero andar con él, y se acabó. Pero pasó el tiempo y Pablo recapacitó y dijo, wow, vamos a hacer una cosa. Le dijo a la iglesia en Colosas, sirvan donde ustedes, recíbanla. Porque cuando pasa el tiempo y tú maduras, tú aprendes a ver a la gente diferente. En vez de ver su debilidad, comienzas a admirar su potencial. Oh my God. ¿Alguien está entendiendo? Dios bendiga la que aplaudió. ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces, primero dice, recíbalo, porque la cosa se mastica poco a poco. Primero dijo, no lo quiero, después recíbalo. Y después dice, vamos a hacer una cosa, tráemelo porque me es útil. ¿Quién es el que es útil? El que antes para mí era inservible. ¿Quién es el que es útil? Aquel que yo no quería seguir de aquí a la esquina y me di cuenta que el que yo estaba menospreciando vino a ser un colaborador fuerte en el ministerio. Con eso te quiero decir, ten cuidado con el menosprecio. Yo sé que hay gente que no ora como tú, hay gente que no ayuna como tú, hay gente que no sabe tanta Biblia como tú, pero los que no sean como tú no significa que Dios no tiene plan con ellos. Lo que pasa es que necesitan tiempo. ¿Cuánto puede levantar su manito y adorar al Señor? Aleluya al Señor. Ahora, el tiempo es importante para madurar. El tiempo es importante para la relación con mis hermanos. Próximo paso, el tiempo es importante para el cumplimiento de una promesa. Yo quiero que entendamos algo. ¿Cuántos de los le voy a hacer una pregunta, sea sincero, no disimule ni ponga cara al espíritu, sea sincero? ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha prometido cosas que todavía no las ha cumplido? A ver. Y los demás son ángeles. Y tú no necesitas promesas porque ya tú vives en el trono de Dios, ¿verdad? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha dicho cosas que todavía no se han cumplido? Baje la mano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hay cosas que Dios te ha dicho que no se han cumplido? Sí, porque Dios se olvidó de mí. No, aguante ese llanto. Hay cosas en tu vida que no se han cumplido sencillamente porque tú necesitas tiempo. El problema que nosotros tenemos es que nosotros pensamos que Dios nos dice hoy y se cumple mañana. Yo quiero que usted entienda que hay promesas, oiga bien, hay promesas en tu vida que jamás se van a cumplir hasta que tú no aprendas a vivir al nivel de esa promesa. O sea, hay ambientes de gloria que jamás Dios te va a introducir hasta que tú no sepas comportarte en esa atmósfera. Por eso Dios te dice algo hoy y tú piensas que se va a cumplir mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy Dios te da un sueño, no pasa como José.
cisterna. Espérate, la cisterna no apareció en el sueño de José. ¿Nunca usted le ha pasado que usted tiene un sueño, se despierta y vive todo menos lo que soñó? José tuvo un sueño, se despertó, los hermanos lo metieron en una cisterna. José dijo, espérate, esto no estaba en el sueño. De ahí lo vendieron como esclavo, espérate, esto no estaba en el sueño. De ahí fue a la casa de este hombre, Dios lo puso en gracia. Usted sabe la mujer que quiso quitarle la ropa, lo metieron preso. José, espérate, esto no estaba en el sueño. ¿Y qué es lo que está pasando? Que mi sueño no se ha cumplido. Lo que pasa es que de la promesa al cumplimiento hay algo por medio que se llama proceso. Es el tiempo en el cual Dios te está preparando para que tú logres vivir de acuerdo a esa. No, Dios bendiga a los tres que aplaudieron. Para que logres vivir de acuerdo a esa palabra, lo que significa que de la promesa al cumplimiento hay algo en medio que se llama tiempo. ¿Están entendiendo? El tiempo es importante para yo madurar. El tiempo es importante para mejorar la calidad entre hermanos. El tiempo es importante para la promesa. Próximo paso, el tiempo es importantísimo para tu milagro. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando un milagro? Los demás se quieren morir como están. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí esperan un milagro? ¿Por qué tu milagro no ha ocurrido? Oiga bien, tu milagro no ha ocurrido no porque Dios se olvidó de ti. Tu milagro no ha ocurrido sencillamente porque todavía falta tiempo. Déjeme explicarle. Los milagros no se dan en el aire. Antes de que ocurra un milagro, primero antecede una serie de eventos, y es lo que nosotros no hemos entendido. Para que tú recibas un milagro, el milagro necesita tiempo. Le voy a explicar. ¿Cuánto tiempo estuvo la mujer del flujo de sangre padeciendo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo tuvo la mujer del flujo de sangre con su situación? ¿Cuánto? 12 años. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no cree que Dios la pudo haber sanado a la semana de enfermarse? Nos vamos más atrás. ¿Usted no cree que Dios la pudo haber sanado 3 días después que se enfermó? Nos vamos un poquito más atrás. ¿Usted no cree que Dios la pudo haber sanado el día después que se enfermó? Nos vamos un poquito más atrás. ¿Tú no crees que Dios la pudo haber sanado a la hora que se enfermó? Entonces la pregunta está, si tú me vas a sanar, ¿por qué me permites sufrir por 12 años? Si vas a hacer la obra, ¿por qué me permites? Si tú me amas tanto, ¿por qué me dejas sufrir? Gloria a Dios. Si como quieras tú vas, oiga esto que le voy a explicar. Si como quieras tú vas a hacer el milagro, ¿por qué me permites pasar en agonía 12 años? Si como quieras lo vas a hacer. Bendito Dios. La mujer del flujo de sangre en esos 12 años tal vez no entendía por qué Dios para su milagro tomó 12 años. Y si Dios tenía el poder para sanar el mismo día, ¿por qué Dios espera que pasen 12 largos años? Porque no hemos entendido que para Dios lo más importante no es el milagro. Oiga lo que le voy a explicar. ¿Qué pasó en esos 12 años? Alguien pregúnteme qué pasó. Dios bendiga a los tres interesados. Alguien pregúnteme qué pasó. Número 1, en esos 12 años muchos médicos lo intentaron, pero ninguno pudo. Si Jesús la hubiera sanado al otro día de enfermarse, jamás hubiera conocido la impotencia humana. Si Jesús lo hubiera sanado el otro día que se enfermó, jamás hubiera comprendido que los médicos tienen sabiduría, pero de Jesús es que emana el poder. No, si no aplaudir así, mejor vamos a despedir el culto. ¿Qué pasó en esos 12 años? Muchos médicos le intentaron. ¿Qué pasó en esos 12 años? Los médicos le hicieron sufrir. ¿Qué pasó en esos 12 años? Se dio cuenta que había gente que la amaba por interés. Bendito Dios. Y que cuando comenzó su flujo de sangre, las amigas que ellas pensaban que eran bien cercanas comenzaron a decirle: amiga, te amo, pero de lejos no quiero que se me pegue lo que tú tienes. ¿Qué pasó en esos 12 años? En esos 12 años los médicos, la medicina le quitó todo el dinero. Cuando ella vino a Jesús, vino muy distinta de 12 años atrás. Porque hace 12 años yo tenía tal vez mejor salud, tengo a Jesús sin salud. Hace 12 años los médicos no me habían hecho sufrir, ahora me hicieron sufrir. Hace 12 años yo tenía bastante dinero, ahora
Gloria a Dios. Para nosotros lo más importante es el milagro, para Jesús no. Le voy a explicar. Para ti lo más importante es tu milagro. Para Jesús lo más importante es el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tu milagro no te garantiza el cielo. El proceso de aprendizaje te lleva directo a su presencia. Y por encima de que seas sano, Él quiere estar contigo por la eternidad. Y para lograr eso necesitas aprender en tu sufrimiento. ¿Alguien puede levantar la mano y decir gloria a Dios también por el sufrimiento? Gloria a Dios por el sufrimiento. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Cuando tú le estás pidiendo a Dios que haga algo y Dios no lo hace, tranquilo. No es que Dios te dejó de amar, no es que Dios se olvidó de ti, es que Dios está permitiendo que pase el tiempo, porque Dios quiere darte una gran enseñanza, porque para ti lo más importante es el milagro, para Él lo más importante es el proceso de aprendizaje. Aleluya, Señor. Entonces, necesito tiempo para madurar. Necesito tiempo para tener una sana relación con mis hermanos. Necesito tiempo para el cumplimiento de la promesa. Necesito tiempo para el milagro de sanidad. Pero también necesitas tiempo para la provisión. Bendito Dios. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Usted me da unos minutos para explicar algo más. Me da unos minutos, ¿me lo da? ¿Me lo da? Okay. Hablemos de provisión. ¿Cuántos necesitan que Dios les provea? Y los demás quieren morir en su condición actual. Aleluya. ¿Tú quieres que Dios les provea? Yo digo amén. En estos días, imagínense que se lo metieron a la casa y nos robaron un montón de cosas ahí. Y imagínense el televisor, las computadoras, bueno, cuántas cosas, gaveta por gaveta. La tristeza que me da, Señor, ¿por qué tú no me dijiste que me iban a robar? Para por lo menos poner un letrero en la nevera. Dios te bendiga, te estaba esperando. Jesús te ama, acéptalo hoy. Mañana puede ser muy tarde. .com. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo menos evangelizarlo, ¿verdad? Pero, gloria a Dios. Oigan, entonces, nosotros necesitamos provisión. Necesita conmigo provisión. Pero hay un detalle, que el tiempo es importante aún para la provisión. Le voy a explicar. Hablemos del milagro de los panes y los peces. ¿Cuántos saben que Jesús multiplicó panes y peces? 4 cogieron escuela bíblica alguna vez en su vida. ¿Cuántos saben que Jesús multiplicó panes y peces? Pero le voy a explicar que aún ese milagro no fue así. Para que Jesús hiciera el milagro hizo falta tiempo. Le voy a explicar. Se le acerca a los discípulos. Jesús le dice, ¿de dónde compraremos pan? No, los discípulos dicen que el maestro, Señor, el día es tarde, despide a la multitud para que puedan comer. O sea, ya tenían hambre. Día conmigo, tenían hambre. Haga lo que yo hago. ¿Tenían hambre? Gracias. Y Jesús pudo haber hecho que cayera maná del cielo instantáneamente. Ellos tenían hambre y a Jesús le da con dar una escuela bíblica dominical. Agarra a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que toda esta gente coma? La Biblia dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Pues si tú sabes lo que vas a hacer, ¿para qué te pones a dar una escuela bíblica? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer y la gente con hambre y Jesús sonó la campana, comenzó la escuela bíblica. Felipe, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿De dónde compraremos pan para que toda esta gente coma? Felipe comenzó a calcular 200 denarios de pan no bastaría para que toda esta gente coma. Mientras la gente tenía hambre, Jesús está dialogando con Felipe. Mientras Jesús dialoga con Felipe, Andrés estaba buscando qué hacer. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que hay un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y fue donde él lo agarró. Maestro, maestro, encontré un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Aguántese. La gente tenía hambre. Jesús, dialogando con Felipe,
y Andrés buscando cómo resolver el problema. Usted se da cuenta de algo muy interesante en ese milagro. Felipe calculó, pero Felipe no hizo nada. 200 denarios no bastarían. Andrés no calculó, pero hizo algo. O sea, en la iglesia tenemos gente que piensa, pero no hace nada. Y tenemos gente que tal vez no piensa mucho, pero hace. ¿Cuánto me están entendiendo? Dígame que está a tu lado. ¿O eres Felipe o eres Andrés? Bueno, vamos a seguir. El asunto es que mientras la gente tenía hambre, Jesús está dialogando con Felipe y la gente seguía con hambre. Mientras la gente tenía hambre, Andrés buscó un muchacho y lo trajo. Pero cuando el muchacho vino con los panes y los peces, Jesús no pudo haber multiplicado. Jesús dejó que pasara el tiempo. Número 1, antes de que ocurriera el milagro, Jesús sacó tiempo para darle una enseñanza a Felipe. Antes de que ocurriera el milagro, Jesús sacó tiempo para que Andrés buscara. Y a todas estas la gente seguía con hambre. La gente con hambre, y Jesús sacó tiempo para que Felipe aprendiera y para que Andrés buscara. Siguió pasando el tiempo, le trajeron los panes y los peces y él hizo el milagro. ¿Saben lo que Jesús dijo? Manden a recostar a la gente. Hermano, aguántese un momentito ahí. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuánto tiempo se toma? La Biblia dice que sin contar niños y mujeres habían 5.000 hombres. Dicen los estudiosos que si solamente hombres habían 5.000, significa que contando mujeres y niños había más de 12.000 personas. ¿Usted sabe el tiempo que se toma acomodar 12.000 gente? Si nosotros salimos de aquí, si nos vamos a almorzar, digamos que somos 50 personas, hay que hacer una fila india, la hacemos griega, egipcia menos india. Una eternidad para acomodar 50 personas. Gloria a Dios. Usted nunca hace una actividad cristiana. Hermano, una filita india, la hacemos de todos los idiomas menos india. ¿Sí? Ahora, usted se imagina el tiempo que toma acomodar aproximadamente 12.000 personas. Y a todas estas, la gente seguía con hambre. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué es lo que sucede antes de un milagro de provisión? Número 1, Jesús sacó tiempo para enseñarle a Felipe. Jesús sacó tiempo para que Andrés buscara. Y Jesús sacó tiempo para que ellos se organizaran. Jesús estaba dando una enseñanza. Jesús estaba diciendo, si tú quieres experimentar algo sobrenatural, número 1, aprende, busca y organízate. Dios bendiga a los tres que aplaudieron. Dios bendiga a los tres que aplaudieron. ¿Por qué? Porque Jesús volvió a dar una enseñanza. ¿Qué estaba enseñando? Para ustedes lo más importante es el milagro. Para mí es el proceso de aprendizaje. Aleluya. Alguien dice amén, alguien dice amén. Por eso tal vez en estos años que tú llevas en este lugar, tal vez no has visto cosas que Dios te ha prometido. No es que Dios se olvidó de esta casa, no es que Dios se olvidó de ti, es que Dios te está dando tiempo. Dios te está diciendo, sigue aprendiendo, sigue buscando, organízate, que voy a hacer un milagro maravilloso sobre tu vida. Pero necesito que te organices. ¿Alguien puede levantar su mano, verdad, Señor? Ahora, escúchame bien, el tiempo, pastor, ¿me puedo bajar aquí un momentito? Ok, disculpe la molestia, gracias. Gracias. El tiempo es importante para yo madurar. El tiempo es importante para relacionarme. El tiempo es importante para comprender una promesa. Y el tiempo es importante para recibir un milagro. Si usted calcula lo que yo le voy diciendo, se va a dar cuenta que el tiempo es más importante de lo que usted pensaba. Oye, el tiempo, oiga esto, hermano, esto le va a cambiar el color del pelo, oiga. Las hermanas, después de hoy jamás tendrás que volver al beauty, después de lo que yo te voy a decir. El tiempo no solamente es para madurar, el tiempo no solamente es para comprender, el tiempo no solamente es valioso para relacionarnos, sino que el tiempo es importante para desarrollar tu carácter. Aleluya. Oiga bien, oiga, no olvide lo que le estoy diciendo. Que para ti lo más importante es el milagro, para Dios lo más importante es el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el milagro es bueno, pero no te lleva al cielo. El proceso de aprendizaje te manda directo a su presencia. Y Él, más que sanarte, desea estar contigo por la eternidad. ¿Cuántos están entendiendo? Tengo un minutito para explicarle algo más. El tiempo es importante para desarrollar tu carácter. Permítame, el último ejemplo que voy a dar. El Nuevo Testamento habla de un hombre llamado Zacarías,
que estaba casado con una mujer que se llamaba Elizabeth, que Zacarías y Elizabeth juntos fueron los padres de un muchacho llamado Juan el Bautista. ¿Hasta aquí estamos bien? Okay. ¿Qué sucedió con Zacarías? Que Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada, traducido en la lengua habichuela, viejos. ¿Ven? Para que me entiendan. ¿Qué sucedía con ellos? Que ellos tenían una petición. ¿Cuál era la petición? Ellos querían un baby. Oiga lo que le voy a explicar. Si lo que yo le voy a explicar usted no lo entiende, no ponga carga espiritual, yo lo vuelvo a repetir. Ahora dice, si cuando ellos eran de edad avanzada, Dios no le había contestado la petición, significa que ellos llevaban años con esa petición. ¿Por qué? Porque a ti no te da con tener un hijo cuando eres viejo. No, a los 90 años, ay, quiero ser papá. Eso no es así. Yo les garantizo que si cuando ellos eran de edad avanzada lo tuvieron, pero si ellos le estaban pidiendo a Dios un baby, significa que lo más seguro es que desde su juventud era una petición. Pero Elizabeth no, lo que significa que ellos llevaban años sin una petición contestada. ¿Sabe cuándo Dios se la contestó? Cuando eran viejos. Nunca le ha pasado que Dios le ha prometido algo y usted se siente como que ya está fuera de tiempo. Como que Dios, pero era para aquel entonces, porque para ahora no, Dios sabe todas las cosas. Importantísimo. Dios no le había dado hijos y Zacarías le tocó ofrecer el incienso. Hay un detalle. Mire lo que es que el tiempo te hace madurar. Si a Zacarías le hubiera tocado ofrecer el incienso 30 años atrás, tal vez Zacarías se hubiera revolcado en el piso. Dios, yo no voy a ofrecer el incienso. Si tú quieres que yo trabaje para ti, primero tú me tienes que dar lo que yo quiero. Nunca se ha puesto a hacer lo que escondió. Si tú quieres que yo haga esto, tienes que hacer lo otro. ¿Sabe lo que me hace entender en la vida de Zacarías? Que el tiempo fue importante para desarrollar su carácter. Porque la Biblia dice que le tocó ofrecer el incienso y Zacarías se presentó. Si eso lo hubiera tomado años atrás, tal vez hubiera puesto pero al Zacarías presentarse, ofrecer el incienso, Zacarías le estaba diciendo a Dios, voy a hacer lo que tú me mandes, aunque tú no hagas lo que yo quiero. Y para tú tener, si no te voy así, mejor no aplauda. Para tú tener ese tipo de carácter necesitas tiempo. Porque nosotros somos al revés. No voy a cantar en el coro hasta que Dios no sacuda a mi marido. No voy a hacer esto hasta que Dios no haga lo otro. Mamita, tu carácter necesita tiempo. Pero ¿qué sucedió? Pasaron los años y Zacarías comprendió. Y Zacarías llegó al punto donde Dios nos quiere llevar. Entender que Dios es más importante que lo que yo estoy viendo. ¡Eso es! ¿Esto me están entendiendo? Él es más importante que todo. Y Zacarías se presentó. Hay un detalle. Si Zacarías llevaba, analice esto, si Zacarías llevaba años, diga conmigo, llevaba años. Levante la mano izquierda y déjela ahí, años. Gracias. Si Zacarías llevaba años sin una petición contestada, significa que Zacarías se pudo haber preguntado, ven acá, Dios me está escuchando. Aquí está la bomba. El asunto está que a Zacarías le tocó ofrecer el incienso. ¿Sabe qué es el incienso? El incienso, cuando ese mito subía, representaba, oiga, las oraciones del pueblo que subían a la presencia de Dios. A Zacarías le tocó ministrar por la oración del pueblo que subía a la presencia de Dios. Aquí está el detalle. Yo tengo que ministrar la oración de esta gente cuando yo ni sé si quieres escuchar la mía. Aleluya. Le voy a hacer una pregunta. ¿Nunca le ha pasado que lo han mandado a orar por otro y es usted el que necesita de oración? No, sincero, no me lo ha pasado. Mira, vamos a ver por el hermano, que si supieran que soy yo el que le digo que me unjan con aceite de Goya, Mazola, Betty, Baby Johnson. ¿No me ha pasado? Pero aquí podemos ver algo, que en los últimos minutos, aquí podemos ver algo interesantísimo en Zacarías. Y es que el tiempo no pasó en vano. El tiempo lo hizo crecer, lo hizo madurar. Y el tiempo desarrolló el carácter de un ministro verdadero. Y el tiempo hizo de Zacarías. O sea, yo quiero que tú entiendas que aquellas cosas que te están golpeando no son para derribarte, son para fortalecerte. Aquellas cosas que tú piensas que te están haciendo Dios, no te están haciendo
daño, están desarrollando tu carácter. Aquella gente que aún está hablando cosas de ti y dice, pero ¿por qué están hablando tranquilo? Ellos no te están haciendo daño, te están haciendo un favor, porque sus críticas están desarrollando tu carácter. Alguien se atreve a levantar su moñito de al Señor. Por eso le doy un consejo. Cuando usted salga de aquí, un consejo. Cuando usted salga de aquí, la próxima vez que usted se encuentre con alguien que habla mal de usted, no le diga diablo, no le diga demonio, no le diga malicia, vete para allá. No, no, no. Cuando usted se encuentre con alguien que está hablando mal de usted, que le está haciendo la vida imposible, le vas a decir, muchacha, no sabes el favor que me estás haciendo. Porque por gente como tú es que Dios me va a llevar al punto deseado. No, si no lo diga así, mejor la aplauda. Aleluya al Señor. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros podamos entender? Podamos entender lo siguiente, para concluir. El verso que dimos lectura al principio, Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, dice que todo tiene su tiempo. En Eclesiastés, capítulo 1, el primer versículo, dice así: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo todo tiene su tiempo. Para ti, lo más importante es el milagro. Para el Señor es el proceso de aprendizaje.